Estamos hablando de una serie que es bien importante, amén. Es la serie de Gálatas. Es un libro que, si tú no lo has leído, es un libro que llama mucho la atención, que despierta, amén. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta las cosas bellas que tiene Dios en esos temas, amén. La semana pasada fue que dimos inicio a esta nueva serie y vamos a estar hablando en las próximas semanas de la serie de Gálatas. Gálatas era una región compuesta por varias ciudades, amén. Pablo instituyó iglesias en Gálatas y dice la palabra de Dios en el capítulo de Gálatas, capítulo 2, ya voy a entrar, pero antes de leer quiero darte un pequeño resumen de lo que vamos a estar hablando en esta tarde, amén. Dice la palabra, amén, cuando lees Gálatas, dice que Pablo, amén, como apóstol de la iglesia, plantó muchas iglesias por todo Jerusalén, por todo el mundo. Y dice en el capítulo de Gálatas, capítulo 2, dice que después que él establecía las iglesias, dejaba que la gente operaba, ¿verdad? Que lo ministraran los pastores. Y después de varios tiempos, Pablo llegaba a visitar la iglesia. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Gálatas, amén, era un pueblo que se animó a buscar de Dios. Amén. Pero después de tanto tiempo, amén, dice que Pablo recibe una revelación, amén, del cielo, que le dice que era necesario que él regresara a Gálatas. Pero ¿por qué era necesario que Pablo ¿verdad? regresara a Gálatas? Porque la iglesia, hermanos, estaba comenzando a mezclar la gracia con obras. Y por eso que Pablo se vio en la necesidad de regresar después de 14 años. Dice que la iglesia, hermanos, comenzó a mezclar la fe con reglas humanas. Y esto llama mucho la atención. Cuando yo lo estaba leyendo, ¿verdad? Yo quería que ya fuera domingo, porque yo sé que la palabra que el Señor trae para nosotros este día va a cambiar la forma de ver el evangelio. Amén. Y dice que Pablo llega, amén, porque, hermano, la iglesia comenzó a hacer cosas que no tenían que estar haciendo. Porque muchas veces después que nosotros, ¿verdad?, llegamos a un lugar y nos acomodamos, ¿verdad?, por mucho tiempo comenzamos a hacer cosas que no tenemos que estar haciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que entonces la iglesia comenzó, amén, a hacer obras, pensando que haciendo las obras se iban a ganar el favor de Cristo. Amén. Y entonces Pablo, cuando se da cuenta que la iglesia está perdiendo el enfoque del evangelio, dice que se levanta y va a Gálatas y los visita. Porque se da cuenta que en medio de la iglesia, hermanos, se metieron unos falsos cristianos. Diga ouch. Y dice que se da cuenta Pablo que en medio de la iglesia, ¿verdad?, en medio de los buenos se metieron unos malos y que comenzaron a distorsionar el evangelio. Pero antes de empezar, quiero que entendamos como iglesia que es algo muy profundo. El evangelio no nació, hermanos, para hacernos religiosos. El evangelio no nació para hacernos religiosos. El evangelio nació para hacernos libres. Y cuando el enfoque de hermanos del evangelio comienza a cambiar, en vez de tener una relación con Dios, comienza a buscar, ¿verdad?, que nosotros busquemos a Dios para que Dios nos haga favores, se pierde la esencia del evangelio. Porque el evangelio, el verdadero evangelio, hermanos, no vino a traernos cadenas. El verdadero, hermanos, evangelio no vino para meternos miedo.
El verdadero evangelio, hermanos, no vino para, ¿verdad?, traernos reglas humanas. El verdadero evangelio vino para hacernos libres. El verdadero evangelio vino a presentarnos al Cristo, al Redentor, la persona que pagó nuestros pecados. Entonces, cuando Pablo se da cuenta, hermanos, de que algo estaba pasando, dice que vuela y los va a visitar, hermanos, porque el verdadero evangelio, hermanos, rompe la culpa. El verdadero evangelio restaura la identidad. Y ahora mismo, ustedes si miran las noticias, usted se vuelve loco porque hay muchos jóvenes y adultos que tienen falta de identidad. Yo me asombraba esta semana, amén, gloria a Dios, y le decía a mi esposa: ¿ya viste las noticias? ¿Cómo andan los muchachos allá en México? Que creen que son perros, que piensan que son cocodrilos. Es más, voy a hacer un paréntesis para que usted vea la necesidad que hay en iglesia. Que se sube una persona a un Uber creyendo que es un perro, ¿verdad? Y el del Uber le dice: oye, ¿a dónde quieres ir? Y en vez de contestarla, comienza a ladrar: guau, guau, guau. Y entonces le dice: oye, ¿pero a dónde quieres ir? Guau, guau, guau. Y le dice: ok, tú eres un perro. Guau. Le dice: bueno, según la póliza que yo tengo, yo no acepto animales en mi carro, así que fuera. Entonces, ¿por qué es necesario? Y mire, hay una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Yo sé que Dios, cuando salgamos nosotros de este lugar, no vamos a hacer lo mismo. Amén. Dice, hermanos, que el evangelio vino a darnos una identidad, una identidad que muchos de nosotros quizás ni sabemos. Y yo siempre he dicho que cuando tú no sabes quién tú eres, es muy difícil saber para dónde tú vas. Entonces, hermanos, sabiendo esto, nacen tres preguntas quizás un poco incómodas, pero que son muy necesarias para contestar. La pregunta número uno es: ¿estamos viviendo conforme a la verdad del evangelio o solo estamos predicando sin vivirla? ¿Estamos viviendo conforme a la verdad del evangelio o solamente estamos predicando algo y sin vivirla? Segunda pregunta: ¿nuestra conducta refleja la gracia de Dios o vivimos con temor a lo que dirán los demás? Diga amén o diga ouch. Vivimos, ¿verdad? Reflejamos algo dentro de la iglesia, pero cuando salimos somos totalmente diferentes. Ouch. Somos valientes. Tercera pregunta: somos valientes en público cuando estás en un grupo, pero cambias cuando el ambiente cambia. Y cuando leamos el siguiente pasaje, hermanos, es un momento que sacude la iglesia primitiva. Quizás no es una historia muy agradable, quizás no es una historia donde vas a mirar milagros, pero es una historia donde hubo una confrontación de dos personas muy, pero muy usadas de parte de Dios, que era Pablo y que era Pedro. Y en esta confrontación pública, hermanos, de estas dos personas, uno confronta al otro y le dice: oye, tú estás haciendo algo muy equivocado dentro de la iglesia. Estás teniendo un comportamiento que no está muy agradable al evangelio que nosotros estamos predicando. ¿A cuánto les gusta el chisme? ¿A cuánto les gusta el chambre? No lo dicen porque dentro ¿no te ha pasado que cuando te traen un chisme, un chamber, verdad? Sos el primero que quiere: contámelo, decímelo. Si te gusta el chambre, si te gusta, verdad, el chisme, te va a llamar mucho la atención esta historia. Amén. Porque Pedro estaba teniendo, hermanos, una persona que fue llamada de parte de Dios, comienza a tener una conducta
no muy agradable dentro de la iglesia. ¡Auch! Y Pablo, hermanos, se da cuenta de esto y dice que lo confronta. Y lo que me llama más la atención, dice que no lo confronta en privado, porque siempre que tenemos algo que decirle a alguien, ¿verdad? O estamos no agradables con esa persona, lo ideal es de decirle, necesito hablar contigo y llevártelo a un cuarto, ¿verdad? Y que haga esa confrontación de cara a cara. Pero Pablo no hizo esto. Pablo llama a Pedro en medio de la multitud, en medio de todos los hermanos, en medio del pastor, de los líderes, ¿verdad? Del ministerio de alabanza. Estaban todos los chismosos y los chambrosos ahí en esa confrontación y le llama la atención en medio de ellos. ¿Usted quiere saber la historia? Ay, qué chambrosos son ustedes. Te invito a que abras Gálatas capítulo 2. Amén. Si no tienes Biblia, me gusta, mira, por todos los jóvenes traen Biblia ahora, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso, amén. Los jóvenes traen Biblia. ¿Y ustedes? Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos del 11 a 14, amén. Si no tienes Biblia, cómprate una. Y si no tienes Biblia, baja la aplicación. Y si no tienes la aplicación, aquí somos misericordiosos y siempre ponemos la lectura bíblica ahí, amén. Gálatas capítulo 2 y su versículo 11. ¿Cuántos lo tienen? Amén. ¿Por qué no levantas tu mano aquí donde yo estoy? Y vamos a hacer una oración, amén. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento que tú nos has regalado, Padre Santo, de adorar tu santo nombre, Señor. En estos momentos yo te pido que tú hables a mi corazón, hable a la mente, Padre Santo, para que cuando salgamos, Señor, salgamos con personas renovadas, restauradas, Señor. Yo sé que tienes un mensaje poderoso de parte tuya, Señor. Me quito yo y te pongo a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cuántos tienen Gálatas capítulo 2, versículo 11? Mire, cuando lea estos versículos, yo quiero que usted se meta ahí a la historia y mire cómo Pablo le habla a Pedro. Mire la forma que dice y habla y comienza a narrar esa historia. Dice, pues bien, no tenemos la palabra ahí en el pizarro. Dice, pues bien, 11. Cuando Pedro se fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, oiga bien, dice, Pedro, él solía comer con los no judíos, con los paganos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos, por temor a los partidarios de la circuncisión. 13, dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro y dice, se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Diga hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, oiga bien, delante de todos, dice, si tú Pedro, que eres judío, vives como si no lo eres, dice, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? ¿Por qué si tú eres judío y vives como si no lo fueras, por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Si tú que eres cristiano y vives como que no eres cristiano, ¿por qué le obligas a las personas que no son cristianos a vivir como que fueran cristianos? Si tú que estás sentado en una iglesia alabando el santo nombre de Dios, vives como que no conoces a Dios, entonces ¿por qué obligas a las personas que no conocen a Dios a que busquen de Dios?
Imagínate que el pastor llegue y que te hable de esa manera, no en privado, sino en público. ¿Cómo tú te sentirías? Yo creo que dejar de venir a la iglesia sería algo vergonzoso. Pedro comenzó a apartarse de los gentiles, hermanos, por la presión religiosa que había en aquel momento. Porque los religiosos siempre andaban criticando, siempre andaban observando. Y Pedro lo que hacía, hermanos, era que él se comenzaba a comer, a juntarse con las personas que no eran judíos. Pero cuando se daba cuenta que llegaba el pastor, cuando se daba cuenta que llegaba el líder del ministerio de alabanza, cuando se daba cuenta que llegaba, ¿verdad? Su líder, dice que él se apartaba por miedo a esa persona lo que iba a decir. Y dice, hermanos, que también Pedro, ¿verdad? Cuando alguien se convertía o aceptaba al Señor, le decía Pedro a esa persona: ahora tú tienes que ir, levantarte, hacer cosas que no tenían nada que ver con el evangelio. Y Pablo se da cuenta, y es ahí donde Pablo se levanta, porque se da cuenta que la iglesia comienza a actuar como si la salvación dependiera de obras. Yo cuando leo esto me asombro y me quedo con la boca abierta y digo: entonces la salvación no depende de lo que yo haga, porque ya la salvación se me fue dada por medio del Señor Jesucristo. Y dice que Pablo se da cuenta y dice como que si la justicia viniera por tu comportamiento, como que si la salvación viniera por esfuerzo propio. La Biblia me dice que yo soy salvo no por lo que yo hago, soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Pablo confronta a Pedro y le dice: papi, tú tienes que parar de decirle a la gente que haga esto para recibir la salvación, cuando la salvación ya se nos fue dada. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros, hermanos, no hacemos las cosas, no hacemos las obras para ser salvos. Hacemos las obras, hermanos, porque ya reconocimos que nosotros somos salvos. ¿Cuántos de aquí, verdad? No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de aquí crees que por haciendo las cosas que tú haces, las buenas dádivas y todo eso, te vas a ganar el cielo? De ninguna manera. Esto no es por obras. Esto no es por lo que tú haces. Esto no es por lo que haces dentro y afuera. Esto es por lo que Cristo hizo ya por ti en la cruz. Y Pablo se da cuenta que la iglesia está agarrando otro rumbo y era necesario que Pablo abriera su boca. Porque ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa? La palabra justificado significa ser declarado justo delante de Dios. No porque te volviste perfecto, sino porque Cristo pagó nuestra deuda. Dios no te justifica porque trabajaste duro. Te justifica porque Jesús ya lo hizo todo. Y Pablo se da cuenta, hermanos, de todo lo que está pasando. Entonces, cuando yo estoy leyendo esto, la palabra de Dios me está enseñando de que yo no tengo que hacer cosas que estoy haciendo. Esto no es por obras, sino esto es por fe. Punto número 1. El reloj va caminando. Ya va a salir Pedro ahí a tocar el piano. Punto número 1. Confiando en la justificación por fe en Cristo y no por obras propias. Gálatas 2:15-21 dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. 16. Sin embargo, a reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado.
¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que ante el tribunal de Dios el veredicto ya fue dado, que nosotros somos justos delante de la presencia de Dios. Tú ya no tienes que hacer absolutamente nada, porque ya Dios pagó el precio. Cuando piensas que eres justificado por lo que haces, no avanzas y te quedas en el mismo nivel de inmadurez. Cuando yo leo esto, yo me doy cuenta que muchas veces mi nivel de inmadurez es porque yo creo que entre más cosas hago, más me gano el cielo, o más rápido me gano el cielo. Yo he estado en iglesias, hermanos, que el pastor manipula las escrituras. ¿Cuántos han estado en iglesias así? ¿O han mirado pastores que están manipulando la escritura? Yo estuve en una iglesia y yo no lo quería decir, pero lo tengo que decir, que manipulaba las escrituras y me obligaba a hacer cosas porque decía la palabra de Dios que yo era un siervo. Y porque era la palabra, decía que yo era un siervo, yo estaba obligado totalmente a hacer lo que él decía, 100% sin cuestionarle, porque si no lo hacía, yo no iba al cielo. Pero como yo amaba tanto a Dios y quería hacer las cosas bien delante de Dios, le decía yes sir. Pero cuando leo la Biblia, me doy cuenta que el Señor dejó de llamarme siervo, me llama hijo. Gloria a Dios. Y cuando entiendes que ya tú no eres siervo, sino eres hijo, ya tienes que de por sí recibir los beneficios de un hijo y no de un siervo. Incluso la palabra dice que nosotros somos amigos de él, porque al amigo tú le cuentas tus peores secretos. Y dice la palabra de Dios que Dios nos contó todos los beneficios del cielo, porque somos hijos y amigos de él. Es para que usted saliera corriendo ahorita y dijera, gloria a Dios. Pero dice, hermanos, que la ley, amén, esto nos ayuda a entender que la ley diagnostica, pero Cristo nos da la cura. La religión basada en obras produce inseguridad. Cuando tú crees que las obras que tú haces te va a ganar, ¿verdad?, el cielo, ¿qué pasa entonces cuando tú dejas de hacer las obras? Te vuelves inseguro, porque crees que por hacer te vas a ganar el cielo. Estás equivocado, porque ya Cristo hizo todo por nosotros. La religión te esclaviza. La religión, el legalismo, te hace que te quedes estancado y que no avances. La religión, la ley hace, hermanos, y te da y te presenta qué tanta necesidad tú tienes de Cristo, porque según la ley, nosotros, tú y yo, deberíamos estar muertos. Y porque la ley dice que nosotros no podemos, es por eso que vino Cristo, porque nosotros no podíamos. Debemos de parar de tratar de ganar lo que Dios nos da gratuitamente. Cuando reconoces que la fe en Jesús es todo lo que necesitas, entonces tus obras son por agradecimiento y no por compromiso. ¿Cuántos están agradecidos aquí con Dios? Entonces tus obras tienen que ser por agradecimiento y no por compromiso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos de entender que Cristo tomó tu lugar, vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar, y ahora Dios nos acepta por lo que haces, te acepta por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántos han estado en una corte? ¿Verdad que da miedo? Cuando estaba leyendo esto, hermanos, da el ejemplo como cuando estás en una corte. Yo estaba en una corte y es lo más horrible.
porque tu futuro depende de la persona que está con el martillo y que te va a sentenciar, ¿verdad? Yo estuve en una corte y yo orándole, diciéndole: Señor, haz el milagro, que por favor el juez no me sentencie y que me dé una sentencia dura. Y mira, y yo tenía al fiscal que decía, porque el fiscal, la tarea de esta persona es de mirar todos los errores tuyos. Y esa persona decía: esa persona es un criminal, esa persona es bueno para nada, esa persona debería de salir de aquí, esta persona además es una basura. Decía trash. Y yo trash, digo, traducido es basura, ¿verdad? Es una basura para la comunidad. Y yo decía: Señor, pero y así de malo soy yo. Y el fiscal decía todos los errores míos y me decía: mire, era una porquería, era un criminal y que todo eso. Y dije: ya, ok, aquí 30 años de, ¿verdad? Pero mira cómo funciona Dios. Dios está a punto de, ¿verdad?, darte una condena. Y está el fiscal, que es el diablo, y te anda diciendo: no, que tú eres un bueno para nada. Mira, ayer estabas en iglesia y hoy pecaste. Ayer estabas levantando la mano y ahorita saliendo de la iglesia volviste a pecar otra vez. Te mereces la muerte, te mereces la condena, te mereces ir al infierno. Y cuando Dios está a punto de darte la condena, que la condena era muerte, se levanta un hombre y le dice: espérame, juez, yo quiero pagar la condena de ese hombre. Y el juez lo mira y le dice: ok, y pega el martillo. Y te mira a ti y te dice: tú eres justo ya, porque ya alguien pagó tu condena, ya alguien pagó lo que a ti te merecía. Si se lo vas a darle más fuerte, tenés que entender. Gloria a Dios. Te bendiga, gracias. Tenés que entender que muchas veces nosotros no entendemos que verdaderamente nosotros ya somos libres. Tenés que entender que ya no hay condena para ti, que ya hubo una persona que pagó la condena que a ti te tocaba, que ya eres libre. Entonces, porque tú no entiendes que eres libre, comienzas a condenarte tú mismo. ¿Y qué hacemos cuando nos comportamos de esa manera? Estamos diciendo que el sacrificio que Dios hizo en la cruz fue de mal. Por eso yo no entiendo por qué habemos personas, y me incluyo yo ahí mismo, que caminamos con la cabeza agachada, derrotados, hablamos y tenemos un lenguaje de derrota. ¿A cuánto te ha pasado eso? Perdona que te use, hermana Mayra, pero decía hermana Mayra: yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia se agarra fuego. ¿Cuántos han dicho eso? Pero cuando vos entendés que ya la condena, lo que te tocaba a ti pagar, ya lo pagó alguien, comienzas a caminar en libertad. Y mire, no hay una cosa tan hermosa como la libertad de alguien que tiene la libertad de levantar tus manos, aunque no tenga las ganas, aunque te sienta derrotado por circunstancias, pero tienes la libertad que alguien pagó tu deuda. Tienes la libertad de decirle a alguien: Señor, así como tú me rescataste de esa condena, también me vas a rescatar de lo que yo estoy pasando. Punto número 2. Confiando en que la ley revela nuestra necesidad de Jesús. Gálatas 2, 17 al 19 dice: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? Es una pregunta. De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. La ley es como una radiografía.
te muestra que el hueso está roto, pero no te sana el hueso. La ley identifica de lo que tú estás padeciendo. La ley te dice que tú eras condenado. La ley te dice que tú eras un enfermo. La ley te dice que tú eras un pecador. La ley te dice lo que a ti te hace falta. Pero cuando viene Cristo, hermanos, la ley viene a hacer nada. Es más, la ley nos empuja a buscar la presencia de Dios. Cuando tú comienzas a caminar, hermanos, en libertad, lo que pasa alrededor de ti ya no te importa. Ejemplo, si el hermano no te saludó y te borró de Facebook y te bloqueó, a ti eso no te tiene que cambiar tu fe. Si te despidieron de tu trabajo y no tienes, como dice el puertorriqueño, no tienes chavos, eso no te tiene que cambiar lo que Dios ha hecho por ti. Si tu esposo o tu esposa te dejó, gloria a Dios, eso no tiene que cambiar lo que Dios ya dijo de ti. Si no te toman en cuenta, te ignoran, eso no te tiene que cambiar a ti. Si tus hijos se olvidaron de ti y tú dices todo por tus hijos, eso no tiene que cambiar lo que Dios ya dijo de ti. Si dentro de la iglesia, amén, no te dan o no te saludan, eso no tiene que. En Romanos capítulo 8 dice que nada en este mundo nos puede apartar del amor de Dios. Nada. Y cuando dice nada es, y comienza a enumerar, ¿verdad, pastor? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ¿qué más dice? Ni lo ancho, ni lo profundo, nada. Ni el cigarro, ni una falda, ni el dinero, ni el trabajo, ni el carro, ni el pastor, ni el músico, ni tus hijos. Nadie te tiene que apartar del amor de Dios. Cuando yo entiendo esto, hermanos, y entiendo, hermanos, lo que Dios hizo en la cruz, yo tengo que cambiar y caminar en libertad. Aunque las cosas estén saliendo mal, aunque se están derrumbando y están hablando mal de mí, yo tengo que caminar con la cabeza en alto, porque yo sé quién me salvó, yo sé quién me ama, yo sé a quién yo le respondo, yo sé quién es mi creador, yo sé quién es el que me restauró, yo sé quién es el que está siempre conmigo. Dios te puede menospreciar a ti, pero a mí me puede menospreciar hasta mi esposa, pero mi Dios está siempre conmigo con los brazos abiertos. Y yo sé que algún día yo voy a estar delante de la presencia de Dios y voy a voltear y voy a decir: valió la pena. 20 segundos, confiando en que Jesús venció la muerte. No voy a leer esto, léalo, capítulo 2, versículo 20. Tú y yo vivimos porque Él vive. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Tú y yo ya no vives para Mercy Road, no vives para la iglesia. Esto es bonito. Bueno, no el músico, ¿verdad? Pero el piano es bonito. También Él es bonito. Todo esto es bonito. Pero mi fe no depende de esto. Mi fe no depende de esto. Mi caminar en Cristo no depende de las sillas, del pastor, de los líderes. No depende de eso.
Mi búsqueda de Dios depende porque yo he reconocido quién es mi Dios. Porque yo he reconocido quién es mi Redentor. Yo he conocido que Él pagó por mis pecados. Mi caminar en Cristo depende de que Él murió en la cruz por mí. Porque créame, yo no hubiera muerto por usted. Es más, ni lo conozco. A veces mi esposa me dice: ¿tú harías la vida por mí? Como dijo alguien, no creo, ¿verdad? Y yo le hago la misma pregunta: ¿morirías tú por mí? Y yo creo que estamos en el mismo sentir, ¿verdad? ¿Morirías por tu hijo? Ahí sí, ¿verdad? ¿Y si se porta mal? ¿Morirías por mí? No creo, ¿verdad? ¿Moriría yo por ti? Después de lo que tú me hiciste, no creo, ¿verdad? Si Cristo venció la muerte, entonces lo que murió contigo no puede, ¿verdad?, condenarte. La cruz no solo perdonó tu pecado, sino lo arrojó al fondo de la mar para no acordarse más de ello. Entonces, si Él no se acuerda, ¿por qué te tienes que recordar de tu pecado? Porque tu caminar tiene que depender de lo que tú hiciste ayer. Yo puedo estar predicando ahora, enseñando, y saliendo de esa puerta yo caigo en pecado, pero eso no me condena. Eso no me hace que yo me olvide totalmente de Dios, porque ya Dios pagó el precio, hermanos. Y Pablo lo entendió. Pedro no lo estaba entendiendo. Hay cosas, hermanos, que nosotros deberíamos ya de parar de hacer pensando que nos vamos a ganar el cielo, cuando el Señor ya pagó el precio. Y no hay que hacer absolutamente nada. Es por fe. Por fe, repita conmigo: es por fe. Es por fe. Es por fe. Es por fe. No es por obras. Pero la fe tiene que tener obras. Como que se contradice ahí, ¿verdad? No, es por fe. Es por fe. Y la fe tiene que tener obras. Y las obras no es para que tú te ganes el cielo, sino es por agradecimiento a lo que Dios hizo por ti. Te invito a que te pongas de pie. Amén. Si Cristo venció la muerte, entonces fracaso no tiene la última palabra. ¿Cuántos han fracasado aquí? Yo soy uno de ellos, pero no tiene la última palabra. El pasado no tiene autoridad. El miedo no gobierna tu presente. Tu confianza no está en tu fuerza, sino en el triunfo en la cruz. Tenés que entender: lo que pasó en la cruz fue algo grande que cambió la historia de la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Te invito a que inclines tu rostro. Amén. Cierra tus ojos, sabiendo que tú no tienes que hacer absolutamente nada, que esto es por gracia y no es por obras. Yo voy a hacer un llamado. Si hay alguien aquí, amén, que quiera reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor como su Salvador, ahí donde tú estás, levanta tu mano. Levanta tu mano. Si reconoces que no es por obras, sino por fe, y quieres reconciliarte o aceptar a Dios, levanta tu mano donde tú estás. Si tú crees que tu pecado te ha condenado, déjame decirte y darte buenas noticias: el Señor ya pagó por eso. Si hay alguien aquí que necesita oración, ahí donde tú estás, sea lo que sea, yo no voy a hacer milagro, el milagro lo hace Cristo. Si tú tienes una necesidad, solamente tú y Dios lo saben. Levanta tu mano también ahí. Si estás padeciendo por una enfermedad, también te invito a que levantes tu mano, que Cristo es el sanador. Lo que pasó en esa cruz fue algo grandísimo. Dice que toda enfermedad el Señor se la llevó. Toda transgresión Él también se la llevó. Toda culpabilidad también se la llevó. Tú eres realmente libre. Gracias, Padre Santo. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en este
Hermoso momento, Señor. Mira las manos levantadas, Señor. Tú sabes lo que ellos quieren de ti, Señor. Ellos ya son libres. Tu palabra me dice, Padre Santo, que tú ya lo pagaste todo, Señor. Que te has llevado toda enfermedad, toda culpa, toda transgresión, Señor. Y que yo soy realmente libre, soy justificado, soy justo delante de tu presencia, Señor. Mira las manos levantadas, Señor. Trabaja en sus necesidades. Trabajas, Padre Santo, trabaja en lo que ellos quieren, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Que ellos puedan ver, Padre Santo, que tú nos has hecho libre, que ya la victoria ya la tenemos, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Yo no quiero distorsionar el Evangelio, Señor. El Evangelio me ha hecho libre. Son las buenas noticias de lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Que ahora yo estoy delante de tu presencia, Padre Santo, porque tú me has hecho libre, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a entender que yo ya no soy esclavo del pecado. Soy hijo de Dios. Soy libre. Soy libre. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.